ya conlleva una serie de cambios, tanto físicos como emocionales, ¿sí? En particular, este confinamiento entiendo que tiene una connotación de que tenemos que abandonar muchas cosas, abandonar lo que estaban haciendo nuestras costumbres por asumir algunas costumbres nuevas, que ya tenemos varias semanas en este proceso, ¿no? Esta sola situación, hermanos, ya nos hace que todos nosotros tengamos que batallar contra algo que era nuestros hábitos cotidianos, ¿sí? Nuestras rutinas. Y de por sí solo, el solo confinamiento ya implica que muchos de nosotros, o para la gran mayoría, tengamos que enfrentar la dificultad de adoptar estas nuevas medidas, ¿no? Y por otro lado, el confinamiento no incluye alguna actividad especial, por lo que también conlleva un sentimiento como de desilusión, de pérdida también, de frustración, esta sensación de no estamos haciendo nada, ¿sí? Por un lado tenemos un problema muy grave, pero por otro lado pareciera que no estamos haciendo nada, solamente estamos aislados en casa, ¿no? Y entiendo que toda esta situación es lo que ha venido provocando que muchos de nuestros pastores de alguna forma se experimenten como si no supieran o no tuvieran los elementos para acompañar a las congregaciones. A mí me ha parecido muy interesante, hermanos, la información que nos han brindado ya nuestros hermanos en los foros que han precedido a este. Me parece que han sido realmente muy certeros, que ha sido realmente una bendición de Dios escucharlos, porque me parece que, hermanos, que tendríamos que primero tener como claridad acerca de qué es lo que sostiene nuestra fe. Sí, no estamos ante un desafío nuevo, son los desafíos que nuestra fe tiene que enfrentar. Y así como en muchas ocasiones nosotros hemos tenido que enfrentar situaciones complicadas y nuestros pastores lo han tenido que hacer, esta es una más. Entiendo que por tratarse de una crisis de salud, el área de la salud, de inicio nos enfrentemos con desconocimiento, ¿sí? Y el desconocimiento acentúa los trastornos. Eh, es importante, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, hermanos, pero sería muy importante que pudiéramos tener como información general acerca de lo que estamos viviendo en esta pandemia. Primero, estamos ante una enfermedad contagiosa, una enfermedad viral, es un virus, obviamente, el que ha generado esta pandemia. Es un virus que tiene características muy particulares, es decir, es un virus un poco más grande que lo que son los virus comunes que generan las infecciones respiratorias, y esto hace que este virus se comporte diferente. ¿Sí? Al ser más grande, sin entrar muy a detalles muy técnicos, estamos ante un virus que tiene un tamaño más grande y el tamaño lo da porque en la periferia del virus tiene una cadena de proteínas que le da un tamaño mayor y entonces hace que este virus, primero, dure más tiempo en las superficies, lo que hace que sea mayores las probabilidades de contagio. Pero también es un virus que, por ejemplo, al salir en las gotitas de saliva y en estos fluidos, no recorre las mismas distancias que los virus, que otros tipos de virus que generan enfermedades respiratorias. Entonces, a lo mejor son cuestiones muy técnicas, pero tendremos que entender, hermanos, que estamos ante una enfermedad infecciosa, afortunadamente que, aunque es muy contagiosa, no tiene grandes índices de letalidad. ¿Por qué mucha gente está muriendo? Está muriendo porque se están contagiando mucho. El nivel de contagio es muy grande y obviamente eso hace que las defunciones aumenten, aunque la tasa de letalidad no sea muy alta. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguno de nosotros seamos contagiados, la probabilidad más alta es de que no tengamos una consecuencia fatal, ¿sí? Que vamos a tener la enfermedad, que vamos a tener síntomas de la enfermedad, pero que nos recuperaremos. Esto es de inicio algo que tenemos que tener presente.
Se habla de poblaciones que ya son de mayor riesgo de que tengan complicaciones más graves. Ya se nos ha hablado muchísimo al respecto, hermanos, que tienen que ver con las enfermedades metabólicas, las personas que están con alguna alteración que hagan que su sistema inmunológico esté alterado, las personas de la tercera edad, los que sufren obesidad grave. Entonces, son situaciones que tenemos que cuidar. Ahora bien, ¿qué efectos más tiene esta enfermedad? Sin entrar a detalle, sin tener que centrarnos solamente en la enfermedad causada por el virus, hermanos, yo les comentaba que el encierro, el confinamiento social al que todos nosotros estamos sometidos, conlleva ya algunas alteraciones y les comentaba previamente que las alteraciones que conlleva pueden ser físicas y emocionales. Cuando hablo de alteraciones físicas que conlleva ya esta realidad que vivimos en torno a la pandemia, me refiero a que tenemos una tendencia a tener alteraciones de nuestro patrón de sueño, por ejemplo. El patrón de sueño se altera solamente por el hecho de estar confinado en casa, ¿sí? Tendemos a dormir más tiempo, ¿sí? Y tendemos a dormir en horarios que no son los habituales. Por otro lado, también tenemos la tendencia a comer más, por ejemplo, y a aumentar de peso. Tenemos la tendencia también a sufrir de mayores malestares físicos, dolores, por ejemplo. Esto tiene alguna explicación no muy compleja, es decir, si estoy más tiempo en casa y estoy más desocupado, pues entonces la posibilidad de tener acceso a comida es mayor. Y también si estoy más tiempo en casa y estoy más desocupado, pues pasaré más tiempo en una sola posición, ya sea sentado en la sala, acostado en la cama, pasaré mucho tiempo en una sola posición y eso hará que tenga más molestias. Bueno, así como esto que les comento, hermanos, que son situaciones que se presentan habitualmente en una realidad de estar confinados, esto se le suma a la otra realidad, que estamos confinados por una pandemia, por un trastorno que puede afectar nuestra salud del área de la medicina. Esto también hace que se presenten o se intensifiquen las otras alteraciones que tienen que ver con lo emocional. Es decir, es mucho más común, hermanos, que se presenten alteraciones que tengan que ver con los estados emocionales. Yo les platicaba que este tipo de confinamientos en general nos cuesta mucho trabajo ver qué beneficio tiene. Es decir, siguen pasando los días y pareciera ser que no pasara nada, ¿no? Entonces, los primeros días a lo mejor todos asumimos el confinamiento con cierta tranquilidad, pero siguen pasando los días y esto entonces hace que nuestro interés acerca del confinamiento, nuestra motivación para adoptarlo, vaya cambiando, ¿no? Y incluso también puede presentarse que muchos de nosotros con el paso de los días ya no tengamos interés por guardar el confinamiento o que tengamos incumplimiento con las normas que se nos dice, con las recomendaciones que se nos han promocionado por parte de nuestras autoridades y esto genera como cierta, hasta como rebeldía, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hermanos, les introducía ya un poquito el tema acerca de que el confinamiento también genera desajustes emocionales, ¿sí? Nuestros procesos emocionales van cambiando. Obviamente, esta información, yo les decía, desmesurada a la que estamos siendo objetos, comienza a acentuar los rasgos de ansiedad, de no tener la certidumbre acerca de lo que va a pasar en todos nosotros, lo que puede hacer que se intensifiquen situaciones como trastornos emocionales, trastornos por ansiedad específicamente, trastornos depresivos, que por mucho, hermanos, son los trastornos que más han estado aumentando. Los trastornos depresivos, los trastornos por ansiedad, los trastornos en el patrón del sueño, también en los trastornos de los hábitos y el control de los impulsos, también son trastornos que comúnmente se afectan. Si pudiéramos empezar hablando brevemente acerca, por ejemplo, de la depresión, que es uno de estos trastornos que ya les comentaba, que son muy comunes, tendríamos que entender que este trastorno se caracteriza
por sentimientos de culpa, sentimientos de desesperanza, sentimientos de no ser útil. Se caracteriza también porque comenzamos a generar más pensamientos negativos, pensamientos que tienen como un futuro gris, poco promisorio. También estos trastornos depresivos están asociados con una mayor irritabilidad, están asociados también con mayores malestares físicos, lo que se va agravando con lo que ya previamente les comentaba, también con alteraciones digestivas. Otra de las características de este tipo de trastornos es de que las cosas que antes nos interesaban, que antes nos agradaban, dejan de interesarnos, perdemos el interés por ellas. También comenzamos a tener alteraciones en nuestra forma que habitualmente reflexionamos y pensamos las cosas. Tenemos dificultades en la concentración y bueno, es una situación realmente compleja estar en esta situación depresiva. Obviamente el ánimo depresivo, la tendencia a llorar o a pensar en forma pesimista serían como unas características que generalmente están presentes en todas las personas. Si habláramos, por otro lado, de los trastornos por ansiedad o la ansiedad que se genera o que se asocia con el confinamiento, hermanos, tendríamos que entender que la ansiedad es este malestar emocional que sentimos ante la incertidumbre, ¿sí? Se dice que, por ejemplo, el malestar que sentimos, ¿sí?, contra algo que potencialmente es dañino para nosotros, cuando esa situación está en nuestra realidad, le llamamos miedo. La ansiedad es ante algo que no está aún ante nuestra realidad, ¿sí? A eso le llamamos ansiedad. Y la ansiedad por sí misma también se asocia con situaciones de alteración en el estado de ánimo, alteración en patrones del sueño, alteración en nuestra conducta. En el ámbito físico también comenzamos a tener alteraciones desde musculares, desde tensión muscular, desde dolores, hasta situaciones que tienen que ver con nuestra salud en general. Es decir, estar con niveles más altos de ansiedad, hermanos, también propicia que nuestro sistema inmunológico no funcione adecuadamente, ¿sí? Y entonces esto se vuelve como un ciclo donde por un lado, estamos muy ansiosos por no contraer alguna enfermedad, pero estos niveles de ansiedad puede hacer que sea más fácil que nosotros podamos tenerlos, ¿no? Y por otro lado también, hermano, tanto la ansiedad como el miedo, estas dos emociones muy primarias, son emociones que primero se pueden generarse muy rápido, muy fácilmente. Podemos estar muy tranquilos en un momento y escuchar una noticia, escuchar alguna publicación, leer alguna publicación y con mucha facilidad generar la ansiedad. Por otro lado, también es una emoción que se puede contagiar, hermanos. ¿Sí? No es que sea transmisible como lo es el virus por sí, pero digamos, el estar con alguien que está ansioso puede propiciar que nosotros mismos también generemos ansiedad. ¿Sí? Y estar ansiosos hace que en general nuestro comportamiento cambie. Una de las características que suele presentarse más comúnmente con la ansiedad, hermanos, es de que nuestros comportamientos comienzan a ser fuera de la razón, decimos nosotros irracionales, que no tengan una justificación plena. Y por otro lado, hermanos, se habla ya de realidades muy concretas que suceden cuando alguien está muy ansioso. Cuando alguien está muy ansioso, se pueden presentar conductas, hermanos, que pueden ser, así por decir, en grupos muy generales, conductas que paralizan, ¿sí? Es decir, estoy tan nervioso, estoy tan ansioso, tengo tanto miedo que me paralizo y entonces no actúo, no hago cosas que tengo que hacer, no resuelvo situaciones que debo resolver. Por otro lado, hermanos, cuando alguien está muy ansioso, otra posibilidad es de que pueda generar conductas de rigidez, es decir, aferrarse a situaciones que nosotros creemos, convicciones que tenemos de una manera muy rígida, como pretendiendo que
que esas situaciones pudieran darnos como tranquilidad, ¿sí? Y por otro lado, también las personas que están muy ansiosas suelen generar conductas defensivas. Y estas conductas defensivas pueden llegar al ámbito incluso de la violencia y de la agresividad. Y comento esto, hermanos, porque justamente esta conferencia, este foro, se da en torno a esta realidad de cómo auxiliar a todos aquellos hermanos nuestros, a todos nosotros que pretendemos tener una labor pastoral, ya sea con nuestras congregaciones, nuestras familias, nuestros allegados. Primero tendríamos que reconocer si algo de esto nos está pasando a nosotros, hermanos. Porque puede ser que literalmente no es de que no tengamos herramientas en la pastoral. A mí me parece que nosotros como pastores, les decía al inicio, hemos venido aprendiendo y por la bondad de nuestro Padre hemos venido desarrollando habilidades de acompañar pastoralmente a nuestros hermanos. Este es el momento de echar mano de esas estrategias y herramientas que hemos venido teniendo. Obviamente con una circunstancia distinta por el confinamiento, pero digamos, no difiere mucho. Tal vez una diferencia es de que no podemos estar cara a cara con aquel que vamos a pastorear, pero eso no implica que nuestro discurso, nuestro acompañamiento, nuestras oraciones, el discurso que podamos tener con él en la escucha, etcétera, sea distinto. Tal vez no vamos a poder ir a visitar al enfermo al hospital como lo solemos hacer, pero eso no implica que nosotros no podamos interactuar con los demás. Muchas veces algo que está interfiriendo mucho, hermanos, es la parálisis que nos da la ansiedad, el miedo. Nos paralizamos y entonces ya no levantamos ni siquiera el teléfono. O por otro lado, hermanos, les decía que también por la ansiedad pudiera presentarse una realidad donde nos rigidizamos acerca de las formas y entonces ahora nos volvemos más estrictos, por ejemplo, ¿no? Y podemos establecer como dinámicas donde queremos que todo sea con cierto orden. Y parece ser que también esto pudiera ser muy grave, ¿no? Creo, ya se comentaba en foros anteriores, donde parece ser que hay una tendencia ahora de los pastores de querer controlar ahora a las congregaciones a la distancia, que todos tengan que hacer esto que yo estoy proponiendo, que todos se conecten en el momento que yo quiero que se conecten, que todos escuchen lo que yo tengo que decirles, ¿no? Y parece ser que esto, aplicándolo de una manera poco sensible o con un nivel alto de rigidez, pues, tiene resultados, digamos, contraproducentes, más que dar una interacción que pudiera ser reconfortante, pastoral, benéfica, pareciera que puede generar algo incluso adverso, ¿no? Y por otro lado, hermanos, tenemos que entender que estos mismos estados alterados de la emoción, tanto la depresión como la ansiedad, nos puede generar reacciones defensivas que pueden ser incluso desde la irritabilidad o desde la agresión, ¿sí? Y entonces comenzamos a estar más hoscos, más irritables, más agresivos, menos sensibles en la forma que nos hablamos. Sé que no me queda mucho tiempo y quisiera solamente darles algunas pautas que me parece importante. Todas las publicaciones, hermanos, que se están dando en los medios de salud, ¿sí? En los foros de salud, hablan de que tendríamos que estar muy alertas para detectar los primeros signos, ¿sí? De algún tipo de alteración. Yo ahorita les explicaba y sé que en una conferencia y con poco tiempo es difícil ser tan específico. Pero si finalmente nosotros comenzamos a ver que hay algunas señales que pudieran darnos indicio de que pudiéramos estar presentando una crisis emocional de algún tipo, ¿sí? Tendríamos que ir detectándolo. Es decir, si comenzamos a ver que hay cambios, ya sea sutiles o más abruptos, en nuestro comportamiento, en el comportamiento de aquellas personas con las que estamos interactuando, eso tendríamos que poner atención y tendríamos que comenzar a buscar intencionalmente esos cambios que estamos percibiendo si se asocian con otros cambios en su conducta. Otra de las recomendaciones que también comúnmente se están dando es
prestar atención ante ante las sospechas de los primeros elementos que estén surgiendo, ¿sí? Y si nosotros percibimos que hay algo que se está generando en aquel, hay que iniciar un proceso de comunicación, hay que abrir la comunicación. Si de repente alguien con el que habíamos venido conversando comienza a aislarse y comienza a ya no comunicarse, ya no contactarse, abramos la comunicación, busquemos especialmente a aquel, a ver qué te está pasando, cómo te estás sintiendo, investiguemos, ¿estás teniendo algún tipo de alteración en tu patrón de sueño, en tu alimentación? ¿Te sientes más molesto? ¿Qué está pasando? Hay que dar el primer paso, hermanos, para ir y buscar específicamente algunos signos, síntomas, algunas situaciones que pudieran ser de llamar la atención. Y esto lo uniría con la tercera recomendación, hermanos. Buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Si yo estoy ante alguien que me dice, que me busca, o yo que estoy detectando que sí está teniendo cambios en su conducta, que se siente más irritable, que se siente más nervioso, que está paralizado o que está más agresivo, más irritable, y no tengo yo los elementos necesarios, necesitamos buscar a alguien que nos ayude para afrontar esa situación. Ya sea, les decía, que nos esté pasando a nosotros mismos o que le esté pasando a alguien con el que nosotros estamos interactuando. La ayuda profesional, por mucho, es la mejor manera de abordar de forma completa y eficaz los problemas emocionales, hermanos. Por tratarse de una situación de crisis nacional de salud, ya en los diferentes estados de la República han puesto al acceso de la población algunos recursos de apoyo emocional. Sí, seguramente con una búsqueda muy sencilla que usted pueda hacer en las redes sociales, en el internet, va a encontrar algunas plataformas, algunos números telefónicos donde usted va a poder comunicarse para buscar asesoría y apoyo profesional, a la par del que podamos brindarle nosotros como iglesia, cada uno de nosotros, yo en lo personal, nuestros líderes, nuestros pastores. Entonces, creo que esa parte de buscar la ayuda es algo que tenemos que tener muy presente. Y por último, hermanos, tenemos que detectar las situaciones que pudieran ser urgentes, de urgencia, de urgente atención. Es decir, cuando nosotros hablamos de situaciones de ansiedad o de depresión o de algún otro de los trastornos emocionales comunes, hermanos, hay situaciones que no podemos dejar por alto. Es decir, cuando alguien comienza a tener pensamientos tan pesimistas que comienza a vislumbrar situaciones, por ejemplo, suicidas o, de autoagresión o de alguna otra forma, hermanos, ahí tenemos que actuar irremediablemente, ¿sí? Ya sea protegiéndolo a él mismo o a terceros de sufrir algún tipo de daño. Y por último, sé que el tiempo se me ha agotado, solamente quiero hablar de que mucho se nos ha hablado de estrategias que podemos utilizar para sobrellevar el confinamiento. Son muy sencillas, hermanos, y a veces por la sencillez que tienen, no las tomamos en serio, las pasamos por alto, pero tendríamos que cuidar, hermanos, de dormir lo necesario, dormir bien, asegurarnos de que estemos durmiendo lo necesario, de realizar actividades físicas, de ejercitarnos desde casa, de fomentar actividades que nos propicien la serenidad, de relacionarnos con los demás, de no aislarlos, ¿sí? De no aislarnos nosotros, no aislar a los demás, de mantenernos en comunicación ahora a través de las redes sociales. No estoy hablando de ir a visitar, no, pero mantenernos en comunicación con los demás, de estructurar nuestros días, levantarnos en una hora, bañarnos, asearnos, cambiarnos. Es decir, que nuestro día esté más o menos estructurado, que ya sepamos qué vamos a hacer. Hay que utilizar la creatividad, hermanos. También hay que buscar espacios donde nosotros podamos tener cosas que nos sean placenteras, alimentarnos bien, mantenernos prudentemente informados. Hay que dosificar la información, no estar las 24 horas del día revisando este tipo de información. Elija un medio confiable, especialmente los gubernamentales, y pudiera ahí asesorarse. Y el último es pida ayuda. Si finalmente alguna situación de esta está sucediendo en usted y no está pudiendo resolverlas y ya hizo algunos intentos, busque la ayuda hasta que encuentre la ayuda que a usted le ayude a resolver.
Espero que esto se una a la presentación que nuestro hermano Ausencio va a tener enseguida y quedo a sus órdenes para algún comentario. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias, Eric, por esta presentación con datos interesantes, datos que nos ayudan a tratar este asunto desde casa, desde la realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero también hay otros aspectos, hermanos, que es importante que tengamos orientación acerca del acompañamiento pastoral en este tiempo, en estos momentos. Y para ello vamos a recibir a nuestro hermano Ausencio Arroyo, quien es director del Departamento Nacional Pastoral aquí en México, y a quien le doy la bienvenida, hermano Ausencio. Muchas gracias. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, Jonás. Paz a vosotros, hermanos. Esta es una hora en la que estamos convocados para buscar respuestas. Y creo que el camino es buscarlas en el Señor, en su palabra, por medio del Espíritu. La metáfora que se ha utilizado para titular esta presentación, acompañando en los valles de sombras, viene del Salmo 23, el salmo que conocemos todos y que ha sido para los cristianos, para los creyentes en la Biblia, la palabra que nos ha sostenido, que nos ha dirigido y que nos ha ayudado a confiar de que saldremos adelante en medio de las adversidades. El tema de los valles oscuros es una metáfora para hablar acerca de las crisis y voy a señalar acerca de las crisis personales, crisis familiares, en este caso crisis social. Tiene varios aspectos que vamos a señalar. Y son los siguientes. Las crisis vamos a considerar que son inevitables, porque por más que usted se prepare, por más que usted las piense, por más que usted trate de ser prevenido, usted no las puede evitar. Llegarán tarde o temprano. Pueden llegar con el tiempo, pueden llegar con la edad, pueden llegar por un accidente, circunstancialmente. Son inevitables. Son impredecibles. Ocurren en el momento que uno menos imagina. Estoy seguro que la mayoría de nosotros teníamos planes para estos meses pasados, teníamos planes para la cena, teníamos planes familiares, teníamos proyectos personales y nos sorprendió la llegada de esta epidemia, nos sorprendió los alcances, nos sorprendió en la manera de cómo se hizo evidente para nosotros. Es impredecible. Y como esa, nosotros entendemos que estamos expuestos a muchos otros, a una crisis económica, a una crisis por motivo de una guerra o de un incidente de violencia que suframos, un cambio en una conducta de algún miembro de nuestra familia. Son múltiples factores. Pero también las crisis son imparciales. Esto nos ocurre a todos, a creyentes y no creyentes, a jóvenes, a adultos, a niños, ancianos. Son imparciales, ocurren para todos, creyentes y no creyentes. Muchas veces son similares y también tienen otra característica, son temporales. Y esto ya vistos desde la palabra de Dios. Quiero abordar dentro de la presentación, antes de las estrategias pastorales, quiero abordar dos puntos que creo que son fuente de conflicto o son fuente de agravar el conflicto desde el ámbito de lo espiritual. Y esto tiene que ver con cuál es el concepto teológico que tenemos sobre Dios y el sufrimiento. Para nosotros, ¿cuál es la explicación que tenemos acerca de, desde la fe, de por qué ocurre el sufrimiento? La explicación que le demos puede ser que agrave nuestro estado emocional, o puede ser que nos vuelva insensibles, o puede ser que nos haga sensibles, pero que nos lleve a aumentar, a incrementar incluso
el dolor por los demás. ¿Cuáles son algunas de las explicaciones que se han dado al sufrimiento? No voy a abordarlas todas, simplemente quiero enunciarlas. Y algunos dicen, bueno, es que estamos recibiendo lo que merecemos. Merecemos el sufrimiento por causa de nuestra culpa, de nuestros errores, y entonces por eso estamos padeciendo lo que padecemos. Si así fuese, entonces tendríamos que vivir en permanentes crisis, ¿verdad? Otra explicación que se da es que el plan divino, aunque parece injusto, es justo en el final, porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, nosotros no sabemos si una persona que ha muerto ahora a los 25 años de edad, si esa persona iba a ser un asesino cuando tuviese 30, pero Dios sí lo sabe, entonces Dios le ha cortado la vida y ha evitado que ocurra tal o cual cosa. Esto, y visto en una perspectiva muy amplia, hay una explicación que dice, bueno, tenemos que entender el sufrimiento como que Dios purifica, Dios limpia, Dios echa a ciertas personas de entre la humanidad para que no crean ciertos problemas. Esta es una explicación, pero que todo remite finalmente como responsable a Dios. Y otro es de que Dios tiene un propósito educativo. No alcanzamos a entender, pero finalmente entenderemos que es lo que Dios tiene en mente. O bien, la otra explicación es de que Dios está librando a las personas que sufren de mayor dolor y los está conduciendo a algo mejor, ¿verdad? Lo está conduciendo a una mejor realidad. Estas son algunas explicaciones. Hay diferentes perspectivas. En lo personal, yo me inclino a entender el sufrimiento en estos términos. Y este es en base a un paradigma, el paradigma de un Dios compasivo. ¿Cómo debemos entenderlo? La imagen o el concepto que tengamos de Dios determinará nuestra manera de actuar, determinará nuestra pastoral. Si yo me muevo con un credo, pues esa persona está sufriendo porque se lo merece, entonces así lo tengo que dejar a la persona que está sufriendo, porque Dios está ejerciendo en él una justicia, Dios está actuando en él un castigo por causa de su desobediencia. Entonces, simplemente tengo que decírselo o sentenciarlo o hacérselo todavía más evidente. Esa sería la pastoral si yo tomara el primer señalamiento que hice. Pero creo que en el fondo muchas de estas perspectivas tomaron una filosofía griega con la idea de un Dios inmutable o impasible, es decir, de una idea de que Dios no sufre, Dios no cambia, Dios no tiene sentimientos, Dios no se duele, Dios no tiene ninguna reacción ante lo que hace el ser humano. Él es absoluto, en abstracto, él es distante, puso normas y fijó esas normas y las ejecuta en el mundo. Pero la Biblia nos habla de un Dios diferente al Dios griego. El Dios que nos presenta la Biblia es la de un Dios que incluso limita su poder y que da lugar a la compasión. Y esto lo podemos encontrar en diferentes manifestaciones escriturales o diferentes momentos de la escritura. Por ejemplo, en el exilio de Israel, por un lado, Dios hace el señalamiento. El pueblo de Israel va al exilio por causa de su injusticia. Eso es cierto. Pero es muy interesante, sobre todo lo que destaca el profeta Ezequiel, de cómo Dios acompaña al pueblo. En una de las visiones que tiene el profeta, en donde observa la gloria de Dios que está en el lugar santísimo y pasa al lugar santo y luego pasa al templo y luego ve a esa gloria de Dios marchar hacia el oriente. ¿Por qué le ve marchar hacia el oriente? Porque es Dios acompañando a su pueblo.
Dios va con los suyos. Si Dios fuera impasible, si Dios fuera indiferente al sufrimiento de su pueblo, no estaría haciendo este proceso de acompañamiento con los suyos. Otro aspecto relevante del Dios de misericordia, del Dios de compasión, es la encarnación de Jesús, porque en la encarnación de Jesús, Filipenses capítulo 2 nos dice que el cual siendo en condición de Dios se vació, la kenosis en griego, se vació, se despojó de esa gloria que tenía y se expuso a la condición humana, a todas las limitaciones humanas, al sufrimiento, al quebranto y finalmente a la muerte. ¿Por qué? Porque un Dios que se acerca, un Dios que se manifiesta, un Dios que se muestra compasivo, viene a asumir la total condición humana. Y en el ministerio de Jesús, nosotros debimos realizar curaciones, sanidades, nosotros debimos interceder por los enfermos de distintos padecimientos, por el leproso, por el sordo, por el paralítico, debimos actuar. En la tradición judía rabínica o de la tradición farisea o de distintos maestros de Israel, a ellos les consideraban como bajo maldición. Si ellos estaban siendo castigados de Dios, ¿por qué Jesús los sana? ¿Estaría Jesús obrando en contradicción de la decisión del Padre de castigarlos, al paralítico, al sordo, al leproso? ¿Estaría Jesús obrando en contra de el Padre? ¿Cómo ve el sufrimiento de estas personas, Jesús? ¿Cómo ve el sufrimiento de estos enfermos? ¿Cómo lo ve? Lo que él ve es que están simplemente padeciendo como parte de esta vida, como parte de esta realidad, y la misericordia de el Señor es obrar la transformación en su condición, traer para ellos la sanidad. Por lo tanto, hacemos estos postulados para comprender el sufrimiento. Y estos serían los planteamientos. El sufrimiento es parte de la vida. Muchos hermanos se hacen problema cuando padecen, cuando están enfermos de una enfermedad crónica o ahora si les llega el virus del COVID-19 o si algunos de sus familiares se enferman de esto. Tenemos personas que dicen, si te llega es porque eres pecador y Dios te va a castigar. Esto muchos lo dicen hasta que les llega a ellos mismos o a algunos de sus familiares cercanos. Pero yo creo que debemos entender, hermanos, que el sufrimiento es parte de la vida. Estamos en esta vida expuestos a esta realidad temporal, ya sea porque tengamos la perspectiva de que la humanidad está enferma, de que la tierra está enferma, y de que hemos sido puestos en esta condición. Y esa es parte del mundo que habitamos. Otra perspectiva u otro postulado es que el sufrimiento no ocurre de manera directa como un castigo de parte de Dios, quien es bondad. Él lo permite. En el libro de Job nosotros podemos ver que Él lo permite, Él no lo aplica directamente, ¿verdad? Él lo permite. ¿Por qué Dios permite el mal? Es un misterio y esto es algo de lo que no podemos explicar de manera suficiente. Puede haber argumentos y puede haber planteamientos, sí, pero nunca se va a poder explicar de una manera absoluta. Dios es amor, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es misericordia. Él permite el mal. Podemos tener planteamientos por los cuales podemos llegar a explicárnoslo, pero no podemos nosotros decir que hay una total claridad o una exposición absoluta. Sigue teniendo una parte de misterio. Dios, un tercer planteamiento, nos puso en este mundo que está en proceso. Esta creación está avanzando hacia algo mayor. Esto es lo que vemos en todo el mensaje del Evangelio y que se complementa en el libro del Apocalipsis. Estamos avanzando hacia una completud de esta creación. Mientras estamos en este proceso, en esta condición de vida, en esta creación, habrá estos elementos a los cuales estamos expuestos.
En cuarto lugar, Dios no quiere la destrucción del hombre. No se alegra cuando el hombre le va mal. A Dios le duele. Por esto oramos, por esto buscamos misericordia. Si Dios fuera impasible y si Dios fuese un tirano que simplemente estableciese la ley, ¿por qué iríamos a buscar misericordia? ¿Por qué oraríamos? Simplemente había que esperar que Él, en su discreción, determinara terminar con su decisión. Pero nosotros entendemos que podemos orar, que podemos acercarnos a Él y buscar misericordia y apoyo en medio de esta crisis. Y finalmente, de estos planteamientos, Dios está allí junto a la persona que sufre, junto al quebrantado por las situaciones de la vida. Dios está ahí, Dios está con nosotros, Dios nos conforta, nos sostiene, nos anima, Dios nos ayuda a entender la muerte, a entender la vida, y Él nos conforta. Por esto, creo que podemos mirar de frente a la muerte. Tomo unas palabras de un poema muy antiguo que dice, ni al sol ni a la muerte se les puede mirar de frente. Pero creo que desde la fe cristiana sí podemos mirar a la muerte de frente. Y le podemos mirar porque nosotros, dice el apóstol Pedro, habría bastantes textos para argumentar, pero he elegido capítulo 1 de 1 de Pedro, versos 3 al 9, en donde nosotros podemos tener estas tres afirmaciones del texto. Hemos sido llamados a una esperanza viva. Hemos sido llamados a una nueva realidad. El mensaje del Evangelio se basa en una verdad histórica, no en una fantasía, no en un mito, sino en un hecho concreto. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo resucitó. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Sabemos que igual que Jesús, pasamos por estas vicisitudes, por estas condiciones vulnerables de nuestra existencia. Sabemos que pasamos por ellas, pero si Jesús venció a la muerte, a nosotros nos da esperanza de que nosotros también podemos superar esta realidad. No, tal vez, escapando de esta muerte, no evadiendo esta muerte, pero muriendo con esperanza, muriendo con la fe a la que fue Jesús al Calvario, muriendo en el poder del Espíritu que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Nuestra esperanza es una esperanza viva que, como dice el segundo concepto que aprendemos de este texto, Dios es nuestro guardador. Dios es nuestro guardador. Su poder es superior a todos los poderes. Es superior al poder de la muerte. Él, Jesucristo, venció al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. El Señor le venció. Y en el primer texto, o en la primera carta de Pedro, también habla acerca de cómo la resurrección de Jesús fue un evento cósmico. El sepulcro no le pudo detener. El sepulcro tuvo que dejar salir a ese que resucitó. No solamente revivió, sino resucitó, volvió a la vida, pero en una condición de inmortalidad. Y el Señor nos tiene guardado con su poder. Colosenses capítulo 2 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está guardada. Él la tiene sostenida y por lo tanto nosotros no tememos. Como Pablo dice en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 del verso 7 al verso 9, Dios no nos llamó para ira, no nos llamó para descargar sobre nosotros el furor. Nos ha llamado a perdón y nos ha llamado a confirmar la salvación en Cristo Jesús porque ya hemos sido perdonados. Y esto nos da a nosotros seguridad que ni la vida ni la muerte nos puede separar de Dios en Cristo Jesús. Y el tercer concepto que aprendemos del texto es que el sufrimiento es algo temporal. No es absoluto, no es eterno, es temporal. Pedro dice, es necesario que pasen ustedes por diversas pruebas, pero estas pruebas son temporales, no son para siempre. Y Dios nos guarda en medio de estas pruebas. ¿Cómo poder mirar
a la muerte de frente con esta esperanza, con esta certidumbre, con esta seguridad. Hermanos, la fuente de mucha ansiedad para nosotros son las incertidumbres, como ya nos explicaba Eric, pero la fuente de la certidumbre no está ni siquiera en el hecho de que el 95% o más porcentaje no tiene ningún peligro de muerte frente a este virus. Nuestra fuente de seguridad está puesta en Dios. Ese es para nosotros lo que nos alienta, lo que nos sostiene. Y por lo tanto, las estrategias pastorales son las siguientes. Un valle oscuro. ¿Cómo saber que estamos en el valle oscuro? Ya nos indicaba el hermano Eric algunos de los señalamientos. Puede ser de que tengamos un estado de cansancio, de agotamiento, un sentimiento de desamparo, de llanto frecuente, sentimientos de inadecuación, de confusión, o bien algunos elementos físicos como pérdida o exceso de apetito, insomnio o exceso de dormir, un estado de ansiedad, desorganización en relaciones personales, etc. Puede ser que esto ocurra para nosotros o puede ser que esto esté ocurriendo para algunos de los miembros de nuestra iglesia. Y debemos entender algo, hermanos, como pastores. Cada persona es diferente. Si nosotros estamos en buena condición emocional y espiritual frente a esta pandemia, qué bueno, gracias a Dios. Pero puede ser de que algunos de nuestros hermanos no, porque cada quien tiene una carga genética, tiene una historia, cada quien tiene elementos de estrés situacionales de cómo estaba viniendo, cómo venía. A lo mejor algunos ya venían con problemas financieros, algunos venían con problemas matrimoniales, algunos ya venían con pérdida de empleo, algunos ya tenían con problemas de comportamiento inadecuado de algún miembro de la familia. Algunos de ustedes tal vez ya tenían alguna enfermedad crónica. La historia de cada uno de nosotros es muy particular. Por lo tanto, debemos abordar los problemas pastorales de una manera personal, no en una manera poniéndonos nosotros como la regla para decir, como yo me siento bien, lo puedo superar muy bien, entonces nadie debe sentirse mal. No, esto es una cuestión personal. Cada quien tiene su manera de enfrentar las cosas. Primero, recomendaciones. ¿Qué no hacer en la estrategia pastoral? ¿Qué no hacer cuando a usted le llamen porque alguien está teniendo problemas de algunos de los que se han señalado? No aborde el problema con planteos teológicos, sino con empatía. No vayamos para decirles, pues es que te lo mereces, o es que qué estabas haciendo, o es que qué pecado estás ocultando. No vayamos con planteos teológicos, sino vayamos con empatía. Este es el primer elemento que debemos de tener en la pastoral. La clave de la pastoral es la gracia. Y este es el primer acercamiento, el primer criterio que debemos de tener. Eviten la crítica a las personas. Fíjense bien, los amigos de Job hicieron muy bien porque llegaron y se sentaron junto a él. El problema es cuando comenzaron a hablar. Ahí empezaron los conflictos, pero mientras estuvieron con él en silencio, Job se sintió reanimado, agradecido por la presencia de ellos. Pero en cuanto comenzaron a hablar, a reprocharle, a juzgarle, a condenarle, ahí entonces vino también la reacción de Job. No reprima el dolor o las lágrimas. Muchas veces nosotros no podemos soportar que las personas lloren, que las personas se quejen, que las personas tengan crisis de fe, que las personas digan que ya no quieren creer en Dios. No, no condenemos, no reprochemos eso. Son sus crisis, son sus situaciones de conflicto. En primer lugar, escuchemos. Después podremos orientar, pero primero debemos escuchar. No minimice el dolor de la persona. No diga, pues a mí me pasan cosas peores y no estoy como usted. No minimice el dolor de la persona. Tampoco se aleje de la persona. Si alguien le llama para decirle, hermano, creo que mi padre tiene coronavirus y ya le internamos en el hospital. No se desentienda. Trate de hacerse presente con la llamada, con mensajes, diferentes formas que usted consiga hacerlo. Cuide sus palabras. Cuide muy bien sus palabras. Fíjese bien, 3 errores en esta frase. A un niño le dijeron cuando murió su madre,
No te sientas mal, niño. Dios se llevó a tu madre porque la necesitaba más que tú. A veces tratamos de dar consolación, pero cometemos errores. No te sientas mal. ¿Por qué? Porque no se puede sentir mal. Su fuente de seguridad física, su fuente de relación, de estabilidad emocional, se ha perdido para este niño. ¿Cómo decir que no se sienta mal? O sea, si tú pierdes a un hijo, ¿cómo decir? O cómo alguien te puede decir que no te sientas mal. Dios se la ha llevado. ¿Qué clase de Dios es? Bueno, entendemos que Dios permite la limitación de nuestra existencia, más no que la aplique directamente a cada persona. Dios la necesitaba más que tú. Dejas al niño confundido. Cuidado con las palabras. ¿Qué hacer? Solo vamos a mirar lo siguiente y con esto terminamos. Conmuévase, conmuévase. Hay varios peligros ante la falta de sensibilidad. Creo que lo que debemos haber estado haciendo durante estos días es llamar a las personas, preguntar cómo están viviendo este proceso y no solo esperar a que ya nos llamen cuando tengan una crisis. Hay que procurar más a las personas que son vulnerables y que ya están en sufrimiento. Conmuévase. Segundo, acompañe. La presencia silenciosa y solidaria de un hermano o una mano en las horas de dolor es muy grande para poder sostener, para poder aliviar. Y la palabra de Dios nos da textos para dos diferentes momentos. A veces es momento de callar, pero callar sabiamente, no callar por indiferencia, sino callar sabiamente, decir, hermano, no tengo palabras, no sé qué decirte, pero sabes que cuentas conmigo, llámame cuando quieras hablar, aquí estoy contigo. Servir desde lo más elemental. Cuando venga una crisis, cuando tenga una crisis las familias, habrá distintas necesidades desde logística, económicas, espirituales. Hay que atender desde lo más elemental. Ore por las personas que están sufriendo. Si usted le dice, te llamé para orar contigo, dame oportunidad de orar contigo. Usted está haciendo algo importante. Le está haciendo a esa persona sentirse interesante, le está redimiendo de la soledad, le está poniendo en contacto con Dios, le está ayudando a reencontrar las fuerzas. Y mire, también si esto lo hace con cada miembro de la familia, tome en cuenta a los niños, tome en cuenta a los ancianos. Esto es lo importante. En este momento no podemos hacer imposición de manos cuando es alguien con posibilidad de coronavirus o menos detectado con coronavirus, pero podemos hacer un acto de bendición tal vez a través de él mismo, de la misma persona que lo está sufriendo, y pedir que se ponga la mano en su frente y decirle, siente que es mi mano que está contigo. Podemos hacer algo simbólico, un signo de expresarle la cercanía, y alentemos siempre a la esperanza. Esto es importante. Alentemos a la esperanza. Ayudemos a que la gente crea, porque la esperanza es una fuerza para vencer la adversidad. Y finalmente termino con este pensamiento. La fe en Dios es más que una verdad que hemos aprendido. Significa decirle amén a Dios. Significa decirle sí, que nos abandonamos en sus manos, que nos entregamos a Él en nuestros sufrimientos y nuestras alegrías, toda nuestra vida completa. Esta fe en Dios es la convicción de que somos preciosos a sus ojos, incluso si estamos enfermos, si no podemos hacer nada, si tenemos dificultad para orar, si estamos en duda. Dios nos ve con misericordia, con ternura. Siempre somos hijos de Dios, aun cuando estamos enfermos, seamos ancianos o estemos debilitados. Abandonarnos en Dios no es resignación, es vivir el Salmo 23 en conjugación del tiempo presente y del futuro. Mi deseo, hermanos, es que Dios nos bendiga y que nos guíe en el servicio pastoral de acompañamiento a los hermanos que cruzan por el Valle Oscuro. Muchas gracias, hermano Ausencio, por esas interesantes recomendaciones, consejos y sobre todo el abordaje que nos ha dejado de esta su exposición para enfrentar estos valles de sombra que, bueno, estamos atravesando, algunos quizás con más dureza, quizás con más crueldad, pero gracias porque son consejos bastante atinados y propuestas también muy interesantes y oportunas para todos.
Hermanos, vamos a pasar al tiempo de preguntas. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En la parte de abajo, hermanos, tienen ustedes una opción que dice participantes. Si ustedes presionan ahí, van a encontrar una manita para arriba, la presionan y yo les voy a dar, aquí va a aparecer quién levantó la mano y yo les voy a dar, les voy a habilitar el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Por favor, háganle de manera breve, hermanos, considerando que hay otros hermanos que también quieran hacer su pregunta. Vamos a dejar el tiempo a mi hermano Pedro Alcántara, que tiene una pregunta que hacer a nuestros hermanos. Adelante, hermano Pedro. Sí, paso a ustedes, hermanos, pasa a ti, Jonás. La pregunta es si puede la iglesia emitir un volante, boletín, guía para nosotros los pastores sobre los pasos a realizar en el campo ya pastoral para poder estar con algunos de nuestros hermanos en crisis. Bueno, vamos a escuchar la respuesta de nuestros hermanos. Claro que sí, hermano. Se han emitido, en primer lugar, un documento, ¿verdad?, sobre la pastoral en la COVID. Bueno, uno primero que tiene que ver con ciertas indicaciones como principios generales y que está ahí en la página de la iglesia. Creo que a ese hay que agregarle estos aspectos prácticos de la consejería, ¿verdad?, del acompañamiento y de las orientaciones psicológicas que nos estaba dando el hermano Eric, que creo que no se señaló, pero el hermano trabaja como médico psiquiatra. Y creo que bien pueden ser herramientas que nos ayuden para tener un proceso un poco más sólido, ¿verdad? Trataremos de hacerlo, Pedro. Muchas gracias, hermano. Gracias por la respuesta. Nuestro hermano Mauricio Parra. Adelante, hermano. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. Hemos visto fortalezas y debilidades de la iglesia. La fortaleza es de que se nos ha preparado para los momentos de crisis a través de toda nuestra existencia en la vida, a los que hemos nacido en ella. Me pareció muy importante que haya dicho que Dios indirectamente no castiga, que directamente no castiga, hermano, pero podría abundar tal vez un poco más en lo que nos ha dado fortaleza como iglesia, de que hay un castigo eterno incluso en nuestros estatutos. Ese castigo eterno puede ser, una manera más sencilla de comprender que el mundo está enfermo y que Jesús lo va a libertar, como lo dice en Mateo 8, 21, 22. Gracias. Gracias, hermano Mauricio. Sí, gracias, Mauricio. Sí, en ese sentido, sí señalé, ¿verdad?, que podríamos decir de que el mundo está enfermo porque es una humanidad caída y es como esta condición, no hay una perfección, no está la plenitud, está en un proceso, yo creo, de avanzar hacia la purificación y Dios la realizará en esta aniquilación final de todo lo tóxico, de todo lo dañino, de toda la enfermedad, de toda la muerte, ¿verdad? Pero en esta realidad, pues Dios la permite y tiene un fin, ¿verdad? También a los ojos de Dios, por supuesto, sí, que desde la fe, la adversidad nos puede llevar a dos cosas. La adversidad nos puede llevar a la amargura o nos puede llevar a la madurez, nos puede llevar a purificación. Y desde la fe nosotros esperamos y confiamos que en la palabra y en el Espíritu nos lleve a madurez, nos lleve a mayor solidez, nos lleve a adoptar o a reorientar la vida de la prioridad que es Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás es añadidura, porque hemos visto cómo en un instante se ha sumado para muchos lo que era elemento de seguridad. Sí, coincido con el hermano Mauricio en esto que afirmó. Muchas gracias, hermano Ausencio. Sí, efectivamente tenemos esa ventaja los creyentes, que tenemos la palabra, y la palabra es una luz, una guía que nos alumbra el camino y bueno, nos coloca en
perspectiva diferente para que veamos la vida desde la manera de Dios. Hermano Daniel Ramírez Moreno, ¿podría indicar a quién va la pregunta, por favor, hermano, para que los hermanos... Pues yo creo que va dirigida al hermano Ausencio, y básicamente es cómo poder identificar a aquellos hermanos que tienen esa necesidad de apoyo. Hay hermanos muy antiguos o muy nuevos en la iglesia, pero tal vez ellos no se sienten con la confianza de acudir con su pastor o con alguien para buscar esa ayuda. Nosotros deberíamos de motivar o de buscar esas oportunidades y llevarles ese soporte que ellos requieren. Creo que la parte que el hermano Ausencio y el hermano Eric nos brindaron son de muy buena ayuda, pero si no tenemos el conocimiento de estos hermanos, pues no lo vamos a poder hacer. Y la siguiente, o una segunda parte de la pregunta es, todos queremos vivir más en este mundo, aunque sea de tortura. No, aunque digamos que tenemos N cantidad de años dentro de la iglesia, pues no estamos pensando en que va a haber un tiempo futuro. Queremos que este tiempo actual sea de una forma de vivir placentera, por así decirlo. No logramos asimilar o no logramos entender eso, y es donde entra el acompañamiento que hablaba el hermano Ausencio hacia todos aquellos que están sufriendo. Gracias, hermano. Adelante, hermano Ausencio. Sí, muchas gracias, Daniel. Voy primero a la segunda pregunta o comentario que hiciste. Yo creo que muchas veces hemos adoptado la filosofía de vida de nuestro contexto, de nuestra cultura, y creemos que lo que importa es la felicidad. Pero si miramos en términos bíblicos, lo relevante no es la felicidad, porque la prioridad para Dios no es la felicidad, sino lo relevante es que nosotros conozcamos a Dios y vivamos los años que sean bajo esa dirección en una vida abundante, en una vida plena, que es el propósito de Jesús. Juan capítulo 10, verso 10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Creo que como seres humanos, parte de una cultura, nos aferramos a una vida que, aunque a veces es disminuida, queremos estar en ella los más años posible. Y bueno, así sea en lo que la misma vida nos permita, y el Señor en su misericordia nos guarde. Pero debemos entender que lo más relevante no es tanto lo largo de la vida, sino cómo vivimos. Porque finalmente cada uno de nosotros muere como ha vivido. Muere en fe, muere en fortaleza, muere en esperanza, muere en sentido, o muere en caos, o muere en desesperación. Y la primera pregunta, planteamiento, es que yo creo que la pastoral lo hace toda la iglesia, no solo el que tiene el cargo de pastor, lo hace toda la iglesia. Los diferentes ministerios son, en alguna manera, pastores para la congregación. Y cada uno de nosotros, como miembro, mujer o varón, nos podemos hacer responsables de otros, de los que conocemos, de los que tenemos cerca, de los que nos encarga el pastor. Podemos hacernos cargo de ver por ellos. Y yo creo que esta es una de las cosas que estamos aprendiendo, y es que la iglesia en realidad la sostiene no una persona. Y no hablo de la divinidad de Jesús o de Dios, sino hablo del pastor. La iglesia en realidad la sostienen todos los miembros. La hacen todos los miembros y la viven y la fortalecen todos los miembros. Entonces, aquí en esto sería una manera también de ejercer el acompañamiento. Pero sería bueno que el pastor diera algunas orientaciones, por lo menos como estas que hemos señalado aquí, ¿verdad? Orientaciones básicas, porque yo recuerdo en alguna congregación que una familia me llamaba en ocasiones para que exhortara a una miembro de la iglesia que había ido a visitar a la mamá de esa familia, que ya era una anciana y postrada en cama, y la hermana que le visitaba
le dejaba más llena de problemas, le dejaba más conflictuada por la manera en que abordaba sus necesidades o los problemas que le planteaba. En lugar de hacerle bien, le hacía mal. Entonces, sí, todos podemos hacerlo, pero debemos tener ciertas orientaciones básicas para que sea de bien el acompañamiento. Muchas gracias, hermano. Que la siguiente sea para Eric, para que participe. Ok, adelante, Eric. Vamos a activar tu micrófono. Adelante. Sí, agradezco que me suelten el balón, que quiero aprovechar para comentar que realmente lo que estamos viviendo ahorita es una situación que nos está enfrentando a nuevos paradigmas, a nuevas formas de ver las cosas, ¿sí? Y creo que escuchando ahorita las preguntas y los comentarios, entiendo que hay también una angustia por parte de los pastores, como que tenemos una tendencia a tener cierto, voy a decirlo así con todo respeto, como un cierto protagonismo, es decir, ser pastor en la congregación, cuando tengo acceso al micrófono cada semana, me da cierta tranquilidad y de repente ya no tengo ese escenario y entonces me comienzo a angustiar. Creo, hermanos, que tenemos que tener cuidado con esa posibilidad, porque entonces podríamos a sobreactuar y a lo mejor va a ser mucho más conveniente recomendarle a los hermanos que visiten una página de alguna institución de salud, más que yo darle alguna recomendación, porque tal vez yo no la tenga, tal vez orientarlos. Creo que una labor pastoral importante tendría que ser estar ahí y que el hermano sepa que estoy ahí si me ocupa. Hermano, ¿cómo estás? Estoy bien. Ah, qué bueno que estás bien, oremos juntos. ¿Cómo estás? Estoy mal. ¿Por qué estás mal? ¿Cómo te sientes? Y bueno, que eso nos vaya dando la pauta. Me parece que si nosotros como pastores entramos en angustias o tratamos de controlar todas las cosas, la posibilidad de que cometamos errores o que nuestras intervenciones no sean adecuadas es muy alta. Muy bien, gracias. Sí, también yo creo que es una oportunidad para todos, los pastores sobre todo, de estar abiertos, de utilizar la creatividad en estos tiempos para buscar nuevas formas de ejercer la labor pastoral y también permitir que los hermanos puedan también hacer la labor pastoral. Lo que decía nuestro hermano Eric es muy importante, de querer tener la batuta, como decimos comúnmente, de la labor pastoral, y también la iglesia puede ejercer ciertas labores pastorales. Debemos estar abiertos a la creatividad en estos tiempos para ejercer nuevos modelos quizás de pastoral en la iglesia. Hermana Saraí, adelante con la pregunta. Pasa a otros hermanos. Mi pregunta es muy concreta y va a ser un ¿no? De acuerdo a Perdón, no se entiende bien la pregunta, se escucha muy cortada la voz. Ah, ok. Hay mucha más. Adelante. De acuerdo a profesiones como elementos de malicia. Perdón, Saraí, pero no se escucha bien tu voz. Se escucha ¿Sí la muy puedes cortada. escribir? No sé si puedes escribir la pregunta, por favor, en el chat. Y ahorita la pasamos a alguno de los hermanos. Sí. Gracias. Hermano José Antonio Loza, adelante. Y pasa a ustedes, hermanos. A vos, Paz. Antes que nada, agradezco profundamente a mis hermanos Ausencio y Eric por este importantísimo foro. Y yo quiero hacerle a Eric dos preguntas o comentarios que nos orienten un poco más. Por un lado, yo a lo largo de mi vida, Eric, he observado que dentro de la iglesia, principalmente los pastores, todos tendemos, de alguna manera o de otra, a dogmatizarlo. Sucede un evento y sacamos el pasaje de la Biblia y lo explicamos y lo abordamos, y la persona, el resultado que obtiene es mucha más culpa. Todo lo queremos de alguna manera llevarlo a la doctrina, cuando hay infinidad de cosas que no tienen, a veces, como decía Ausencio, ni una explicación. Yo quiero hacerte esa pregunta y que tú nos hagas favor de dar un poquito más de luz al respecto. Y un segundo comentario y pregunta que quiero hacer es, considero de verdad que nosotros los pastores y la iglesia en general, porque no olvidemos
que es el ministerio de todos los creyentes, como bien lo dice Ausencio. Tenemos que aprender muchísimo sobre lo que los más avesados al respecto señalan, el arte de escuchar. Escuchar es un arte, hermanos. No cualquiera sabe escuchar, nos cuesta trabajo. He también observado ese fenómeno, que alguien va con el pastor o con un hermano, una hermana, y apenas le empieza a señalar un detalle, le quita la palabra, le quita el micrófono, y 2 horas después la hermana ya terminó de hablar, y la que tenía el problema se queda así como diciendo, ¿y qué es de esta información? ¿Qué piensan ustedes de la importancia de escuchar, de observar a la persona en su corporalidad, cómo vive su tristeza, y buscar un momento propicio para acercarnos delicadamente, empáticamente, respetuosamente y ponernos al servicio de las personas? ¿Qué piensan de esto, Eric? Toño, gusto en verte y gracias por tu pregunta que me parece bastante interesante. Me parece que esto tiene que ver con el concepto que cada uno de nosotros tenemos de lo que debe ser nuestra función como pastores. Hay veces que tenemos el concepto de que yo soy el pastor y yo tengo que resolver. Y entonces, cuando alguien viene con una problemática, pues si Dios me dio el espíritu para pastorear, tengo que resolverle a este hermano. Y digamos, tenemos como una falla para tolerar las incertidumbres. Decirle, hermano, no sé de esto que me está platicando. No sé qué decirle. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine, que nos guíe, o vamos a buscar ayuda con alguien más. Creo que en algunos conceptos nosotros a veces le batallamos para movernos. Yo les decía que la ansiedad hace que tomemos posturas a veces muy radicales. Ante esta situación de tanta incertidumbre, una postura común es aferrarnos a estos conceptos dogmáticos que de alguna forma nos dan más seguridad. Y entonces sí, debe ser el pecado y debe ser esto, y si le pasó esto, y tratar de buscar una respuesta, porque parece ser que si tenemos respuestas, o la Biblia como tiene respuesta para todo, pues yo tengo que tener eso, y al encontrar algo que me parezca respuesta, me da a mí tranquilidad. Creo que eso tiene que ver, Toño, con estos autoconceptos que tenemos y con nuestras propias ansiedades. Sí, les decía, hay veces que, oye, pues ¿cómo sigo siendo pastor ante esto, no? Si no puedo reunir a mis hermanos, no puedo ir a ungir al enfermo, ¿cómo voy a ser pastor? Y nos angustiamos. Sí, y lo que tú dices, esta arte de escuchar, a mí me parece que el acompañamiento incluye eso. Estoy aquí para escucharte. Tal vez no tenga las respuestas, tal vez no tenga una solución a tu problema, pero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte. Muy bien, gracias. Gracias, Eric. Hermano Ausencio, no sé si quiere comentar algo. He visto en los en mensajes del chat que varios están pidiendo como los apuntes. Y con mucho gusto, no sé de qué manera tú los pones a su disposición para que tengan el archivo Word, que es más completo que la presentación de PowerPoint. Sí, claro, gracias. Vamos a mandar a los correos el video y el archivo de Word que nos compartirá. Ok, muy bien. Y nada más agrego lo que dijo el hermano Loza. Yo creo que nuestra primera práctica pastoral, nuestra primera función como pastores es escuchar. No es hablar, sino escuchar. Muchas veces no podemos soportar el silencio y no aguardamos a que la persona explique qué es lo que le pase y no vemos todo su lenguaje corporal, como ya decía el hermano. Pero esa debe ser nuestra primera habilidad como pastores, escuchar, que es parte de lo señalado en los criterios de acompañamiento. Bien, gracias, hermanos. Gracias por esta respuesta. Vamos con nuestro hermano Eli. Adelante, hermano. Adelante. Adelante, hermano. Le escuchamos con la pregunta. Bueno, me parece que no está el hermano. Hermano Daniel.
Adelante con su pregunta, por favor. Sí, tengo una pregunta para mi hermano Eric. En el aspecto, bueno, estamos viendo herramientas para ver cómo tratar a los congregantes o cómo estar haciendo el trabajo pastoral de una manera más saludable, pero luego el hermano Eric tocó un punto importante de la cuestión de la depresión por estar confinados, de sentirnos impotentes de hacer algo, de sentirnos hasta cierto punto inútiles, cuando en algunos casos el pastor estaba en el otro extremo, trabajando duro, desatendiendo muchas cosas por un pastorado patriarcal, y ahora de pronto el hermano pastor está confinado en su casa, no puede salir, no puede hacer absolutamente nada, y entonces ¿hasta dónde poder identificar que se está cayendo en una depresión o en un aspecto clínico personal, y hasta dónde la responsabilidad pastoral pudiera ser la que nos estuviera jugando rudo? Porque luego podemos caer en el otro extremo. Si alguien era muy hiperactivo en su trabajo pastoral y ahora de pronto está en confinamiento, ¿cómo se pudiera identificar y quién nos puede ayudar en determinado momento para identificar si es realmente una impotencia del trabajo o si estamos ya empezando a padecer algún aspecto que requiera un poquito más de ayuda? ¿Cómo hacerle para identificar esos cuadros en el trabajo? Gracias, Dani. Esto que comentas me parece que va a ser mucho más común cada vez. Tú mencionabas bien, hemos venido aprendiendo un estilo de ser pastores y hemos venido aprendiendo un estilo de ser pastores donde la tendencia es de que el pastor es el primero en llegar, es el primero que va, es el que va a todas las reuniones, es el que... Y como tú bien dices, esta realidad que nos toca enfrentar hoy tiene que ver con quédate en casa, no salgas, no tengas contacto, etcétera, ¿no? Entonces, tú dices, ¿cómo identificar? A mí me parece que la diferencia entre esta frustración desde lo laboral pastoral o la posibilidad de un trastorno mental no están tan lejos una de la otra. A mí me parece que si nosotros estuviéramos presentando una situación alta de frustración al no poder ir y ungir, al no poder ir a la casa del hermano, y que estos niveles de frustración nos generen ya cambios en nuestra forma de percibirnos, en nuestra satisfacción, en nuestra tranquilidad, en la forma en que nos estamos relacionando en casa con nuestra familia, yo diría, ya es el momento, ya es el momento. Creo que las redes sociales, Dani, nos están permitiendo estar en una interacción que nos permita ir como consensuando entre nosotros, que nos permita ir compartiendo, oye, pues me estoy sintiendo así, tú cómo te estás sintiendo, y por otro lado, que también nos permita enriquecernos, porque a lo mejor sí, me siento tan angustiado que me estoy preocupando y a lo mejor estoy cayendo en una parálisis, o estoy asustado que me puedan contagiar, o a lo mejor soy de la población de alto riesgo y entonces sí, pues aquí me quedo. Sí, creo que el que podamos mantenernos en contacto con los demás, yo les decía, eso es una de las medidas que a lo largo del mundo se está recomendando, no nos aislemos. Y creo que en ese sentido nosotros como pastores tenemos un desafío mayor, no nos aislemos. Creo que el que puedas estar cerca de alguien ahí, Dani, obviamente estoy a tu disposición y sé que muchísimos más que te quieren como yo, pues también estarán a tu acceso como para decir, oye, me está pasando esto, ¿cómo te sientes? Y yo diría a cualquier otro pastor también, a cualquier otro miembro de la iglesia, que nos mantengamos en contacto. Creo que un error grave sería aislarnos. Muchas gracias, Eric, por la respuesta. Hermano Esban Reynoso desde Belice, por favor. Mañana y quedamos. Adelante, hermano Esban. Bueno, Paz, hermanos. Paz. Adelante con la pregunta, hermano.
Deme un chancecito que llegue donde estaba. La primera cosa es que yo pensaba, ¿verdad? Que nosotros como pastores, pues nunca hemos estado preparados para enfrentar algo como esto que estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, esta es mi primera pregunta, que pues en veces no tenemos acceso a material como lo que se requiere para esta situación, y qué bueno que el hermano Eric es profesional en esta área, ¿verdad? Porque nosotros estamos hasta cierto punto, pues en lo personal, hermano, les quiero contar, pues que no hemos tenido pues preparación, y yo creo que todos, ¿verdad? Hemos estado, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque necesitamos aprender más. Pero una de las cosas, hermano, es que, como decía el hermano Eric y hermano, creo que era hermano José Antonio, decía, muchas veces se les llama a los hermanos y se les dice, hermano, ¿cómo está? Y la respuesta es, pues bien, ¿verdad? Porque pues usted sabe que esa es la respuesta automática, que siempre se hace, pues bien estoy. Entonces, pero más allá en veces no se puede llegar, sobre todo por la distancia en la que estamos, ¿verdad? Entonces yo pensaba que tal vez es importante, ya que se está tocando el punto, proveernos con más material, hermanos. En lo personal, yo vivo en Belice, les mando un saludo desde aquí de Belice, estamos mirándoles. También otro punto muy importante es que yo miraba, ¿y quién pastorea al pastor? Porque en vez quiero decirle que con eso hasta el pastor está afectado en estos tiempos, ¿verdad? Mi papá ha sido pastor, pero ha sido bastante propenso a ser depresivo desde muy joven. Entonces yo lo miro bastante afectado con esta situación, aunque tiene bastante fe, pero quiero decirle que igual manera cuesta un poquito, porque igual yo digo, ¿y cómo pastoreamos al pastor, verdad? Porque es lo que cuesta también, porque incluso el pastor es humano, ¿verdad? Y cae en estos problemas. Yo tuve la experiencia de ver morir a una de mis tías, en ese entonces era pastor yo también. Entonces yo me acuerdo que cuando ella fallecía yo quedé en blanco, yo no supe qué decirle, no supe qué palabras decirle último, y solo me quedé parado ahí y me decían, dile algo, y en lo personal pues no pude reaccionar, y me ha servido como algo para tratar, para que yo, en vez de que aprovechara para aprender, no, fue contrario, yo traté mejor de estar lejos de todo eso, y no quisiera volver a pasar por algo así, ¿verdad? Entonces, y siempre me mantuve así, pero hoy miro la oportunidad una vez más, y la necesidad más que todo, pues de prepararnos en esta área, ¿verdad? Entonces, hermano, me gustaría que hubiera más material sobre de esto, ¿verdad? Y por supuesto también videos de ustedes, hermanos, que son expertos, subiéndolos aquí a estos medios del Facebook, de estas reuniones, así, para que podamos nosotros compartirlo y al mismo tiempo poder aprender más, ¿verdad? Entonces, claro que sí, hermano Esban. ¿Quién pastorea al pastor? Sí, vamos estamos provocando estas reflexiones los días jueves, y continuaremos con ello. Gracias. No sé si mi hermano Eric y mi hermano Ausencio quieran responder cómo acompañar al pastor. Me parece que ya la pregunta fue respondida a lo largo de las exposiciones, pero no sé si quieran agregar algo más. Adelante, Eric. Sí, si me permites un breve comentario. Sí, hermano, adelante. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿verdad? Una de ellas es de que aquí es donde ponemos en práctica, aparte de la pastoral que hemos estado reflexionando en las sesiones de invierno. Yo recuerdo haber participado por lo menos en 2 sesiones de invierno con temática de enfermos crónicos o de duelo. Esta parte pastoral, pues es hora de desempolvar, ¿no?, algunas de las herramientas que a lo largo de los años previos nos hemos ido adquiriendo. ¿Y quién ayuda al pastor? Bueno, creo que en parte esa es una de mis responsabilidades aquí en México. Llevo bastantes llamadas a pastores, los que me han reportado que están en necesidad por diferentes motivos, por crisis emocional, por que están afectados del COVID, porque tienen algún problema familiar, porque su familiar está
infectado o por un trasfondo diferente, pero de 6 a 7 llamadas diarias realizo de diferente amplitud y gracias a Dios me permite hacerlo. Yo creo que en cada lugar tiene sus recursos o tiene la persona de confianza a quien buscar, no necesariamente al que tiene el cargo, sino una persona en quien ustedes han puesto confianza y saben que pueden acercarse. Yo creo que esta es un apoyo que nos podemos hacer mutuamente. Nos necesitamos unos a otros y nos acompañamos unos a otros. Y bueno, solamente quisiera agregar a esto que ya mi hermano Ausencio ha comentado en relación a la participación de mi hermano Svan, de que esta situación que estamos viviendo no tenemos un precedente, ¿sí? Es una situación inédita para nuestra generación. Entonces, estamos siendo confrontados en muchos sentidos. Y creo, hermanos, que finalmente nosotros como pastores también tendríamos que ir cambiando nuestros paradigmas de estos abordajes muy horizontales, muy verticales que tenemos, donde el pastor es el que debe estar bien, y entonces el pastor ayuda a los demás, a una dinámica más horizontal, donde yo soy uno más de la congregación y yo también puedo buscar a alguien de la congregación para comentarle, oye, me estoy sintiendo así, me está pasando esto, ¿tú cómo le estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú cómo estás abordando tal cosa? Y creo que en este nuevo paradigma, hermanos, también tendríamos que entender que en este concepto de que el pastor pastorea a la congregación pastorea al pastor. La congregación también es un medio en que Dios utiliza para que el pastor también sea acompañado. La idea del pastor solo, que es el único que resuelve todo, hermanos, me parece que en situaciones como estas se confrontan mucho más y se confronta sobre esa situación de ineficacia que tendríamos que ir abordando y asumiendo. Muchas gracias por la respuesta a ambos. Estamos llegando casi al final, hermanos, de este foro. Quisiera darle tiempo a alguna de las hermanas que quieran participar con alguna pregunta y voy a dar tiempo a mi hermana Josefina Castañeda. Adelante, hermana, con su pregunta, por favor. No. Adelante, hermana. Adelante, hermano. Sí, hermano, muchas gracias. Pasa vos, hermano. ¿Sí me escucha? Sí, hermano, sí, le escuchamos. Hermano, mi pregunta es esta. Ante las crisis que estamos viviendo, ha habido muchos sentimientos encontrados, angustias, preocupaciones, temores, muchas situaciones que estamos viviendo. Mi pregunta es esto, hermano, si una persona que ha creído en Jesús está sintiendo todo esto, ¿será que también está en una crisis de fe, hermano? ¿O por qué estamos, todo esto se nos está acumulando? Adelante, hermano. ¿Ausencio? Vi que querías hablar. Responder. Me gustaría comentar que primero tendríamos que asegurarnos que no estemos teniendo una alteración emocional. Esto que comenta la hermana José me parece que es algo que tenemos que tener muy presente. Hemos relacionado a que tener fe, entonces no vamos a sentir nada malo y no nos vamos a angustiar. Creo que es una realidad que tendríamos que terminar de desechar. Podemos tener mucha fe y estar angustiados y estar preocupados. Y si me enfermo de algo, me voy a tener los malestares propios de la enfermedad, aunque tenga mucha fe. ¿Sí? Estamos ante una realidad, hermanos, de que en nuestra humanidad esto es lo normal. En nuestra humanidad es normal que nos enfermemos. En nuestra humanidad lo normal es esto. Obviamente nosotros tenemos esta
promesa que nos mantiene firmes, las promesas de nuestro Padre, y sabemos que si algo es claro en la Biblia es de que Él no miente, ¿no? Y cuando nos promete algo es porque lo va a cumplir. Aún así, en nuestra humanidad nos podemos preocupar, nos podemos tener alguna alteración y nos podemos enfermar de angustia o de depresión. Creo que en ese sentido es importante no mantener este condicionamiento de si tienes fe, entonces no te tienes que preocupar, y si tienes fe, entonces tú no tienes que estar confinado. No. Son dos cosas distintas. Tenemos fe y estamos llamados a que nuestra fe crezca. Y tendríamos que hacer todo lo necesario para que nuestra fe crezca. Pero en nuestra humanidad nos van a pasar cosas. Y si nos pasa una alteración, habría que atenderla y buscar las medidas para atenderlas. ¿Sí? Creo que estamos confrontados. Nuestra fe está siendo confrontada. ¿Es probable que nos infectemos? Sí, es muy probable. Dicen las estadísticas que hasta el 70%. La gran mayoría de los que nos infectemos, a lo mejor ni nos vamos a enterar, o no vamos a tener síntomas graves, o vamos a tener síntomas leves. Pero también existe la posibilidad de que algunos nos infectemos con este virus y algunos muramos. Esto Dios lo decidirá. Yo estoy convencido de que si todavía Dios tiene un plan para nosotros, no va a haber nada que detenga a Dios, y Dios nos mantendrá aquí. Así que creo que tenemos que separar, hermana. Hay que seguir confiando a todas luces a nuestro Padre, en sus promesas confiar. Pero si nos pasa algo, hay que atendernos. Muy bien, gracias. Hermano Ausencio. Sí, quiero agregar que pienso que debemos admitir la vulnerabilidad y debemos caminar con la vulnerabilidad. Como creyentes, somos vulnerables físicamente y también emocionalmente e incluso espiritualmente. Me he dado cuenta de que muchas veces batallamos con las personas que son vulnerables. Me doy cuenta de que, por ejemplo, si hay un enfermo crónico, por decir, mi esposa tiene un padecimiento y ella tiene que llevar una dieta permanente, tiene como 20 años en esta condición. Y cuando llegamos a una casa y nos invitan a participar de los alimentos, tengo que decir qué le hace bien y qué no le hace bien. Siempre, bueno, generalmente, no siempre, generalmente tratan de darnos recetas cómo se cure. Y lo que he hallado es que muchas personas tienen problema con alguien vulnerable, como que no quisieran que hubiese alguien vulnerable. No es fácil admitir de que haya alguien con ciertas condiciones. Esto nos pasa también en términos espirituales. Tengo dudas. Si alguien llega con dudas, rápido queremos sacar un texto y decirle, mira, no dudes, lee este texto y se va a desaparecer. Queremos recurrir a soluciones mágicas, así en lo físico y también a veces con el evangelio, como si fuese una solución mágica. Yo creo que tenemos que aprender a vivir con la vulnerabilidad. Nosotros mismos hay tiempos de duda. La mayor parte del tiempo creemos al 100%, pero hay tiempos de duda, hay tiempos de crisis, hay tiempos de tener miedo, hay tiempos de estar preocupados. ¿Quién de ustedes no está preocupado si tiene a sus padres y son ancianos? ¿Quién de ustedes simplemente se lavará las manos y dirá, pues bueno, se murieron y listo? ¿Acaso no experimentará dolor? Yo creo que sí. Tenemos miedo, tenemos preocupación y hay que vivir con eso. El evangelio lo que nos enseña es a superarlo, no a eliminarlo, a vivir con él y superarlo y no dejarse vencer por él. Y entonces así también es con las dudas, así también es con respecto de otros elementos de la vulnerabilidad espiritual, emocional o física. Muchas gracias, hermano Ausencio, Eric, por la respuesta. Vamos a permitir a nuestra hermana Nili Steckler de Argentina que pueda hacer su pregunta, por favor. Adelante, Nili. Pasa, hermanos, ¿se escucha? Sí, muy bien.
Bueno, Gusto, buenas Lili. noches. ¿Qué tal, pastor? Justamente Muy bien. la pregunta que iba a hacer, bueno, ya fue casi respondida en su totalidad, pero pienso que para estos tiempos, que obviamente nadie está preparado en cierta manera, lo que tampoco ayuda a poder hacer un buen seguimiento creo que es la tecnología. Mayormente se manejan con una base y con esto de tener un mayor acercamiento hace falta tecnología, buena señal, y, bueno, buenos equipos o lo que sea, y creo que eso también genera una tensión en la ayuda pastoral. Yo creo que los pastores deben de tener mucha presión porque deben mantener a la congregación unida, a su iglesia, en una actitud espiritual conectada en todas las áreas de su vida, y creo que hay factores que limitan ese acercamiento y creo que en este momento deberíamos nosotros como miembros asumir esa ayuda extra que necesitan los pastores, ¿no? No pensar que si yo me siento mal, el pastor tiene que solucionar mi problema. Yo creo que en este momento estamos casi nivelados en la necesidad. La ansiedad nos desborda, el aislamiento, la depresión y todos esos factores que hoy nos hablaban. Creo que son factores importantes que hay que vencerlos, y la tecnología muchas veces nos limita a poder vencer esa situación y poder tener un acercamiento con la congregación, que ahora solamente es vía WhatsApp, vía Zoom, vía Facebook, y bueno, todo eso complica. Me he dado cuenta aquí en la zona que es un factor importante el tema de las redes. Hay personas que están obligadas ahora a entender, a manejar mucho la tecnología, y avanzó así, y si no te enganchaste en la tecnología y no la entendés, te quedas afuera. Y eso es una dificultad, es un problema importante que creo que están viviendo varios pastores, varias familias. Por eso creo que es importante apoyar a los pastores desde el lado del acercamiento y bajarles un poco la presión, bajarles un poco el nivel de tensión, y nosotros como partes del cuerpo de Cristo y de esta comunidad de fe, creo que tenemos que bajar un poco nuestro nivel humano y espiritual y sentirnos parte y sentirnos equipo y sentirnos comunidad, porque hay muchos factores que nos limitan. La tecnología, y bien hablaban hoy que el pastor tiene mucha presión. Bueno, creo que es el momento de nivelar eso y de hacer del apoyo que necesita el pastor, que supongo, en mi caso pasa con mi iglesia, que nuestro pastor está todo el tiempo en motivación vía WhatsApp, no puede poner Zoom porque algunos no tienen, otros no lo entienden. Entonces, hay muchas limitantes. Y creo que el pastor en este momento necesita mucha contención de parte de su comunidad. Para mí, o sea, yo lo siento así, ¿no? Que el pastor no sienta tanta presión, sino que también sienta que todo lo que estuvo dando y generando es un momento nosotros también de hacer una pequeña evolución. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes, hermano Ausencio, Eric, quisiera comentar algo? Bueno, yo quisiera comentar a la hermana Nili lo que comenta, que también para nosotros como miembros estamos desafiados para ahora nosotros también buscar a nuestro pastor. Y en ese sentido, hermano pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Sí me explico? En ese sentido también, les decía, estamos en una crisis y no podemos pretender seguir igual que siempre. Tenemos que movernos. Y creo que si nos movemos para mejorar las dinámicas que habíamos venido teniendo como congregación, esto va a ser exitoso y el resultado de la crisis va a ser positivo. Creo que el no movernos, el no modificar nuestras conductas habituales
realmente propiciaría que la crisis tenga situaciones de desenlace negativos para la iglesia. Creo que no vamos a poder ser igual como iglesia, tenemos que cambiar y creo que podemos cambiar para bien. Y creo que como miembros también somos desafiados en esta relación horizontal de la que hablaba. También nosotros llamarlo y estar ahí atentos con nuestros pastores. Muy bien, gracias. Sí. Escuchamos. ¿Sí, adelante? Sí. Quiero señalar de que estamos ansiosos. Estamos ansiosos de volver a la normalidad. Estamos ansiosos de que esto se acabe. Estamos ansiosos de, no sé de cuántas cosas, pero estamos ansiosos. Y creo que el exceso de comunicación, el exceso, es parte de esa ansiedad. ¿Qué tal si dejamos que nos duela? ¿Qué tal si dejamos en silencio también? Es parte de lo que decía de la vulnerabilidad, es decir, hay que aceptar que esta es parte de la realidad y no querer solucionarlo todo ya. Pienso que habrá que tranquilizarnos y no estar deseosos de volver a la normalidad de la misma manera. Yo creo que esto nos tiene que dejar lecciones muy grandes de ser diferentes como personas, como familias, como iglesia. Tiene que haber una nueva normalidad. Si no, esto habrá sido inútil. Si no, simplemente como que nos mantuvimos con oxígeno y salimos a flote y volvemos al mismo camino. Creo que tenemos que dejar que nos duela para hacer los cambios que se requieren. Y esto, llevarnos a nuevas experiencias más vitales, más plenas de fe, más amorosas, más llenas de gracia, que cada uno descubra lo que es capaz de hacer y no solo esté esperando a que otro le provea, a que otro le dé, sino que entienda que Dios le dio inteligencia, dones del Espíritu para crecer, para servir al prójimo. Y qué tal que con esto tenemos nuevos liderazgos, nuevas personas que lo hagan mejor que los que estamos. Y bendeciremos a Dios por eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este foro. Les agradezco a todos por su presencia y participación. Hermano Ausencio, muchas gracias por todos sus aportes. Gracias a ti, Jonás. Tan interesantes, importantes. Y Eric, también muchas gracias por tu participación, por tu manera de trasladarnos estas enseñanzas para nosotros y ser de bendición para todos. Muchas gracias a ambos. El Señor les bendiga. Gracias, hermanos. Hemos tenido una noche de gran bendición. Y quisiéramos cerrar, hermanos, con una oración. Voy a pedir a mi hermano Israel Delgado, presidente del Consejo Ejecutivo General de nuestra iglesia aquí en México, que nos pueda dirigir en oración. Y con esto vamos a cerrar este foro para bendición de todos nosotros. Adelante, Israel, con la oración, por favor. Vamos a esperar a nuestro hermano. Muy bien, creo que no está nuestro hermano José Antonio Loza. Usted despedimos en oración, por favor. Un segundo, déjenme ubicarlo para darle acceso al micrófono. Ya, por favor. Sí, hermano Jonás, muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo todo este foro. Dios nos bendiga a todos, pero sobre todo, mis queridos hermanos, a poner en práctica todo lo aprendido, porque también es una realidad que si no nos movemos, esto de nada sirve, hermanos. Tenemos que ser una mejor iglesia en todos los sentidos,
y mejores personas en todos los sentidos, hermanos. Gracias, compañeros. Dios les bendiga mucho. Amén. Bendito y poderoso Dios que moras en el cielo. Hemos llegado al final de este hermoso foro, lleno, Señor, de desafíos, lleno, Señor, también de incertidumbres, pero llenos de una realidad que nos desnuda justamente en dónde estamos y cómo somos. Queremos darte las gracias porque en medio de todo esto somos movidos para mejorar, para servir mejor a tu pueblo, para hacer las cosas de una mejor manera, para amar más al prójimo, para interesarnos más en ellos, para darnos como Jesús, tu amado Hijo, se dio en nosotros, Padre. Y estos elementos que hoy y los que hemos recibido durante todas estas semanas son, a mi juicio, una especie de tablero de un hermosísimo panorama, Señor, para que nosotros vayamos colocando las piezas en el lugar correcto, en el lugar adecuado. Ayúdanos para que de esa manera, Padre Dios, como bien dijo mi hermano Ausencio, surjan nuevos y mejores liderazgos. Todos tenemos la capacidad. Es cosa de que nos decidamos, es cosa, Señor, de que dejemos de lado a veces el letargo, y es cosa, Señor, de que entendamos, por sobre todo, una pregunta importante en nuestra vida. ¿Qué haría Jesús de Nazaret en mi lugar en este momento? Esa pregunta nos debe de mover hacia mejores horizontes, Padre. Gracias porque hasta el día de hoy, por tu misericordia, el seminario nos está ayudando muchísimo en la actualización, en la capacitación de tantas materias que nos hacen falta como hijos tuyos, independientemente del rango que tengamos dentro de la iglesia, porque a final de cuentas todos somos hijos tuyos y todos necesitamos, Padre, de poner en práctica todo lo que tú nos has dado. Estamos seguros que lo porvenir será igualmente, Señor, maravilloso. Danos, Padre Santo, quietud, que no corran ansias para volver. Bien dice Ausencio, que tengamos paciencia para reflexionar antes de volver a la tarea y que la vorágine de todo lo que normalmente hacemos en la iglesia nos vuelva a atrapar. Gracias por todo, Señor. Concede que hoy tengamos un dulce y placentero sueño y que durmamos al amparo de tus divinos brazos y que, si es tu voluntad, podamos abrir nuestros ojos para seguir bendiciendo tu sagrado nombre. Gracias, oh buen Dios, por todos tus favores, por lo que nos has dado y por lo que nos has quitado también. Gracias en el bendito y sublime nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios bendiga, hermanos. Hermanos, Amén. muchas gracias por esta noche, por su presencia, y deseamos que en medio de los valles de sombra nos encontremos todos con Jesús, que nos guíe, que nos tome en sus brazos para caminar con nosotros y a nuestro lado. El Señor les bendiga, hermanos. Les abro el micrófono a todos para que están despedidos. Hermanos, me dio mucho gusto verlos. Que Dios los bendiga a todos. Hermanos, gracias. Que no nos pasemos. Un abrazo para todos. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Ausencio. Gracias, Eric. Desde Guadalajara. Desde el hermano opositor. Saludos desde Honduras. Todos pasamos. Y con esa franquicia comprada. Hermano José Salazar. Dios los bendiga a todos. Bendiga. Un año. Gracias. Guía, tu amparo y es nuestra alegría. El micrófono a todos. Aguante. Hermanos de Guatemala. Compartieras tu experiencia con Dios. Cada franquicia que se adhiera. Gracias, hermanos. Es nuestro guía, nuestro amparo y nuestra alegría. Por ejemplo, que tú tengas una franquicia continuada. Adelante. Puedes invitar a de los Hermano tres, Eric, o sea, que se hermano inscriban Jonás. La fe. Algo así. ¿Ya le di? Gracias. Lucito.
Misión Mina, Nuevo León. Un abrazo a todos. Guatemala. Franquicias nacionales. Claro, Lea. Guatemala, Colombia, Monterrey. Y de cualquier Plan Puebla, Guatemala. México. Guadalajara. no necesitas salir. Zacatecas. Esa es la ventaja a comparación de ambos, ¿no? Que tienes que salir de casa, andar ofreciendo, y puedes hacer Llamamos. por tus conocidos, o sea. Hermana José. Levante la Carolina, Josué. Todos al chino. Creciendo este asunto, y es que lo que Su hermano dice Austencio, nuestro hermano Eric, también nuestro hermano Jonás. Diga paz, hermanos. nosotros ingresamos con esa cantidad, es la cantidad que nosotros vamos a pagar de por vida. Y el dinero que tú vayas ganando. Hermano, los negocios después, despídate de todo. Hermana Julia. Y aparte, pues igual quien quieras dejar, que tenga que ser mayor de edad. Pastito. Blanco que Es padre, o sea, pues es tipo como este tipo de otros negocios, pero aquí la diferencia. Claro, pues. Diga, gracias, Jonás. Todos los que se pueden. Hermano Austencio. Y luego ganas también de terceros. Por ejemplo, si tú invitas a tu hermana, otras personas. Hermano Austencio. No recuerdo cuánto era. No, Pablito. pero nada más es hasta terceros aquí, creo. Antonio Loza. Pasa a todos, hermanos. No, Eric. Hermano Esteban. Belice. Pero WhatsApp. Bueno, No, Eric, desde aquí Belice, le saludamos. Paz. Para que me expliquen más y Número de WhatsApp. haré las preguntas pertinentes hasta dónde puede llegar, hasta dónde llega la red, ¿no? Y pues lo que nos comentan, o sea, es eso, que las franquicias van a ir subiendo y en cuanto más va a costar más. Cada que esas personas que tú invitaste estar ganando. Y la cosa es pues, invitar unos tantos un mes, otros tantos otro mes, para que cada mes de un año alguien esté renovando. Y te digo que pues ahorita dieron esa oportunidad de nada más el 50% aplica para la franquicia continental, que es la de en este caso costaría 2.500. Y eso se llama internacional. La de 1.500. Hermano Heriberto Alarcón. Pues si conocemos, aunque no conozcamos, en Facebook agregamos a Hermano Antonio Scott. ¿Y este Pues sácate el Belice? jocote que tenés. Scott. Y hacerlo los dos. Voy a estar trabajando atendiendo a la iglesia. También en el. Un saludo de paz, Centroamérica, Sudamérica. Que te puedas mover a donde haya internet. Entonces, que Belice. Para que los niños vayan a dormir. Salazar. O compramos una compra. Te bendiga. O la de tu mamá que y lo chido de esto, que la mayoría de las películas
películas. Ahorita dice que tienen un aproximado de 600 títulos. 600 películas. Las películas. No. Llama. No sé. Joy Ojma. Otro punto de las películas o series, películas, series, programas de televisión. Inspiracionales, o sea, la mayoría de las películas no ves como Netflix. No. Exacto. Trabajando. Y que ya en los próximos meses, inclusive esta misma empresa para producir sus propios Quiero ver a la Kaylee, Julia. También tener su propio contenido. Hola, Kaylee. Actores de alta calidad. Bienvenido. Papá. Manuel. Pero yo ya no quiero que trabajes en el campo, yo quiero que trabajes desde casa, ya ves. Hermano Manuel. Ya te vas a mimir, papá. Para que mientras yo estoy trabajando, tú estés trabajando en casa viendo películas. Mira, nada más que trabajo te estoy consiguiendo de ver películas. Dios, Javi. A ver, dime quién te va a pagar. Entrar a la cadenita. Netflix no te paga por ver películas. Antonio. Por ver películas. Eso está chido. Antonio. Ricardo. Entonces ahorita me inscribo. Tengo poco dinero para poderme inscribir. No me llamo chica. Quiero buscar algo de cenar. Legma. Hola, Emma. Hola, Kaylee. Ahora nos queremos ir. Saludos desde La Paz. Ana Noemí Lucio. Me habló. Rubén Robinson. Asomar. Jeje. Saludos a Eric de la Garza. Estaba hablando Ruperto. Saludos. No me contesta. Diga a todos. No me contesta. Ya tengo desde ayer.
Es de hermana de Xperia. ¿Cuándo piensas hacer esto de la...? No, pues le voy a seguir intentando. Eso es. ¿Cómo se llama la otra nena de Mirna?